En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Silvia Porras en Vivir Felizmente, un capítulo nuevo de este gran podcast que ha nacido para hacer conciencia sobre la salud mental. Y me acompaña otra vez, Carito, otra vez te voy a disfrutar en este programa de hablar un poco más y darle un poco más de seguimiento a estas historias tan importantes, tan reales, de lo que es vivir con una enfermedad o con un diagnóstico de una enfermedad mental, porque hay muchísimos diagnósticos, pero vivir con una enfermedad mental no significa que me tengo que quedar ahí enclaustrado en la casa, en un cuartito chiquitito, en un cuarto blanco que hablábamos en un momento, sino que hay vida externa. Yo como persona puedo tener herramientas y puedo también decidir, Caro, qué quiero hacer yo de mi vida para vivir. Cuando tengo un diagnóstico, Caro, ¿qué pasa después del diagnóstico? ¿Cómo me enfrento yo al diagnóstico? ¿Y qué hay después de ahí, Caro? Contanos, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo de nuevo, todas las veces que sea necesario para hablar de este tema que me apasiona. En efecto, yo creo que uno tiene un diagnóstico y a veces hay tantas emociones diferentes, Silvita, que uno no sabe ni por dónde empezar. Yo creo que lo importante es empezar a observarlas, ¿no? Es decir, a ver, me está pasando esto, en mi caso fue esta etiqueta que hablábamos de trastorno afectivo bipolar, pero a lo mejor tu etiqueta o la persona que nos está oyendo es otra, es una depresión por algo puntual, ¿no? Un momento de desesperanza, ¿no? Yo creo que lo primero es verlo. Yo tenía una amiga que hablaba de 3 pasos para enfrentar las cosas y yo eso casi que me lo tatué en el alma. Ella decía, ver claro, sentir hondo y resolver profundo. Ah, qué bonito, pero contanos más de esos 3 pasos. Ver claro significa ver qué es lo que tengo delante, cómo es. Si me da miedo, pues ponerle la emoción miedo, su nombre. Si me da alegría, pues alegría. Si me da las 2 cosas, porque eso también nos pasa, somos humanos, no es solo una cosita. Claro. No, nos da miedo, ansiedad y alegría, todo. ¿verdad? Una mezcla, una ensalada de cosas. Pues verlo claro significa en el fondo verlo sin juicio. Es decir, no le pongas etiquetas, no digas yo soy un bicho raro o yo soy anormal. O esta emoción es mala o es positiva, negativa, lo que hablamos. Ver claro es simplemente como si te pasa, no sé, si te detuvieras en esta sala que estamos ahora y dirás, a ver, ¿qué hay en ella? ¿Verdad? Sí. Sentir hondo, qué pasito tan importante y cómo se nos olvida, ¿no? O sea, yo creo que en este primer diagnóstico, el sentir hondo me aterraba. O sea, yo tenía el miedo al 1000 por 1000 y encima el miedo acompañado de muchísima desinformación, que ahora no hay. Bendito Dios, ya están estos podcasts, existe Instagram, o sea, claro, existen un montón de instrumentos de esta era de la tecnología que nos da, pero en mi época yo estaba solitaria. O sea, yo viví la soledad de un diagnóstico llena de miedo muy fuerte, ¿no? Entonces, este sentir hondo es permitirme las diferentes emociones que hay en ella, ¿no? Sean positivas o no, porque realmente es como canalizar un poco el tema, está bien no estar bien. Está bien no estar bien. ¿Verdad? Y que a veces suena un poco trillado y otra vez la misma frase trillada. Pero es que es cierto, y eso ciertamente, Caro, sí hay que vivirlo y de verdad darse cuenta de que nosotros no podemos ir por la vida pues en un camino de felicidad y arcoíris y cosas lindas. Jamás. Qué aburrido también sería, Caro. No creceríamos. Exacto. Y no conectaríamos como personas. Exacto. Porque parece mentira, pero en los momentos de mayor vulnerabilidad, de sentirnos más pequeñitos, quizás hasta a veces más solos, es cuando mayor conectamos con las personas que están a nuestro lado. Llámese un amigo, llámese un vecino, llámese un familiar. Entonces yo creo que no, es verlo con todo su esplendor y sentir estas emociones de verdad sin miedo, ¿verdad? Siento que hay generaciones, y esto va un poco generacional, que no les dejaban sentir. Sí, total. Y quizás, no sé, tú o yo de pequeñas, cuando llorabas, ¿qué te decían? ¿Por qué estás llorando? Ajá.
A mí Estoy me llorando decían, por eso. o depende de dónde estabas, te decían, no llore. Sí. Usted quiere una razón para llorar. Si usted Claro. tenía una mamá muy exigente, Sí, ¿verdad? Que le decía así como, te voy a pegar para que llores exacto, de verdad. de verdad, O sea, para que tengas una exacto. razón. Son para llorar. En cambio, yo veo a mi hermana Laura, por ejemplo, con sus 3 pequeños hijos, y el hijo llora y le dice, mi amor, aquí está mamá, necesitas llorar, y lo abraza. Digo, wow, o sea, generacionalmente estamos haciendo un cambio enorme. Sí. Y eso se llama ver la emoción sin ningún juicio y sin ninguna etiqueta, ¿no? Sí. Y luego esta parte de resolver profundo, que también es un paso, porque Claro. esa parte invita como a la acción, Sí. ¿no? A veces yo soy una persona altamente sensible, literal, o sea, de esas que dicen paz, personas altamente sensibles, ¿ok? Y me es muy fácil sentir, y por años me quedaba como solo en el sentimiento, y no pasaba a la acción, que es este resolver profundo que te comentaba. O sea, ya sentí, entonces, ¿qué voy a accionar? ¿Qué voy a hacer? Porque para que tú literalmente pases la emoción, necesitas la acción. Van de la mano. Van de la mano. De Es la como, mano. como decir, no te preocupes, ocúpate. Exacto. Ocúpate de eso que estás sintiendo. Exacto, exacto. Claro, y en ese pensar y en todas esas cosas que de alguna manera se conectan y que te ayudan a vos a seguir tu camino, ¿cuáles fueron esos errores que tú crees que de alguna manera tal vez no obstaculizaron porque aquí estás, pero sí detuvieron tu paso, Sí, sí hicieron que fuera más largo el el sufrimiento. sufrimiento? Exacto, y el dolor también. Entonces, si tú me dices cuáles fueron esos pasos para no volverlos a cometer y Sí. acortar ese periodo, las haría seguro. Mira, el primero, quedarme las cosas para mí, guardármelas, ¿no? No exteriorizarlas. Esa soy yo. Así. Y tú y un montón de personas. Sí, esa soy yo. Pero ¿Verdad? en ¿Cómo- su máxima, en la magnitud de ¿Cómo nos precisamente. cuesta Sí. hablar y sacar afuera lo que tenemos dentro? Sí. Yo entiendo que hay personas que me dicen, no, claro, es que estoy muy sola o estoy ocupada, tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo. Yo sé cuáles son estas excusas, ¿verdad? Aquí, presente. Yo también las decía. Bueno, ¿ok? imagínate. Pero sí, hay una herramienta muy sencilla que es escribir. Yo tengo un librito, un cuaderno en mi casa, hojas blancas y un bolígrafo. Y usted no sabe, Silvita, ahí está la vida entera, Carito, sin etiquetas, sin, ay Dios mío, si alguien lee esto, qué vergüenza. Porque ahí literalmente Carito vomita todo lo que le pasa. Sus miedos, sus alegrías, sus inseguridades, sus ilusiones, su humanidad. Claro. Entonces, bueno, déjate de cuento de que no tenés tiempo o que no tenés con quién, porque la libreta y el lapicero lo tenemos todo. Y además es un ejercicio buenísimo para la salud mental. Sí. Vos como doctora me lo certificarás. exacto. Cuando escribimos, nuestro cerebro va haciendo como ordenándose, gestionando todo lo que nos está pasando, ¿no? Esa fue como una herramienta que no usé a tiempo, ahora soy súper fan de las libretas y de los apuntes, pero quizás eso, como quedarme las cosas para mí y guardármelas, ¿no? Bueno, y es que yo, por ejemplo, he utilizado mucho esa herramienta, Caro, para perdonar algunas cosas. Sí. Porque uno en la vida a veces, a alguien sin querer muchas veces le hace tal vez ¿verdad? Te hace sentir mal y de repente uno guarda ese resentimiento. Tal cual. Y escribir como que si estuviera escribiendo una carta a esa persona, ajá, es muy liberador. súper liberador, súper. Súper liberador, sí. El segundo errorcito que me comentabas Ajá. en este camino fue en buscar soluciones mágicas. Ah, Yo lo decía en la conferencia. ok, Es sí. como cuando usted quiere adelgazar Sí. y en vez de seguir el ABC del nutricionista, que es muy sencillo, ¿verdad? Que es como coma frutas y verduras, baje los azúcares, muévase, ¿verdad? Haga ejercicio. Exacto. En la salud mental también como que a veces nos da como la pócima mágica y empezamos como, en vez de ir al psiquiatra, que es el especialista del cerebro, Ajá. listo, ¿verdad? O al psicólogo, si estamos como en otro aspecto más conductivo, más emocional. Ah, no, nos ponemos a creer en chamanes y en cosas esotéricas, voy a decir el nombre. Contame, ¿vos dónde fuiste? Ah, bueno, pues yo, ya, por eso te lo digo, aquí en carnita propia, ¿no? Yo fui a un médico Ajá. que me dijeron literal, o sea, es un curandero, pero, o sea, un curandero muy curioso. Era un francés que vivía en Costa Rica, que costaba que te diera cita como 3 meses, tenía muchísima gente. Wow. Y que además en su oficina había un diploma de psiquiatra. Y como yo venía con todo este rollo de la, ¿verdad? De la enfermedad y tal, dije, ah, bueno, pues, perfecto. Mira, no No está tan mal, sí, no está tan mal. Y exacto. pues, esperé la curación mágica yo también, me ayudó con un tema de muscular, que me fue bien, esa Ajá. parte sí, pero él cometió el riesgo de decirme
no creas en estas pastillas que estás tomando, en pocas palabras, en lo médico, quítate yo tomaba en ese momento el litio, quítate el litio, a partir de estas consultas me dijo, sales y no te tomas más el litio. Cualquier médico sabe Claro. que interrumpir de manera brusca una medicina de ese estilo va a tener consecuencias nefastas para la salud. Pero es que lo mismo sucede con las de la presión, con las del mareo, Claro. con las del vértigo. O sea, el cuerpo necesita su tiempo, ¿verdad? Claro. Para todo. Entonces, Carito se la cortó y fue ahí cuando tuve, ¿adivina qué? El ingreso de los 14 días sin dormir y acabar en una clínica casi, como te decía, sintiéndome un vegetal. En coma, Exactamente. dijimos. Exactamente. En coma, no coma, pero en Exacto. coma. Pero literal. Literal, así me sentía yo. Sedada. Sedada. Entonces Wow. tú dices, qué curioso, sabía que el camino más sencillo era visitar al doctor y me fui por otros que nada que ver. Es como reconocer qué es lo que se necesita. Hoy hay tanta información que creo que está más fácil. Sí. En mi época había menos. Eso fue como un error en el caminito. Y creo que el tercero y el que quizás más me pesa, o me pesó porque me perdoné a mí misma hace poco de eso, fue haberme quedado en mi casa encerrada, en mi zona de seguridad. O sea, haberme creído el cuento de que yo era un bichito raro, de que no iba a ser una buena amiga, de que no iba a poder tener un esposo, de que no iba a poder ser buena esposa. Entonces me encerré mucho tiempo en una zona de confort muy grande, estaba haciendo lo que me hacía feliz, también te lo confieso, pero era una especie de máscara para no salir al mundo y decir quién era Carito, cuál había sido su proceso, estar aquí hoy, o sea, sí me explico, creo que esos fueron como los 3 pasitos que tú consideras que han sido los errores. Y es que encerrarse como en una cápsula donde nadie te hiriera, donde nadie te preguntara, Caro. Donde nadie me juzgara. Te juzgara. Esa era la palabra que yo tenía adentro, ¿sabes? Yo no sé por qué me había creído el cuento, o sea, la mente es bien, no voy a decir la palabra. Dila. Bien No cabrona. tengas pena. Bien Sí, cabrona, dale, ¿verdad? O sea, sí. la mente se crea cuentos, Ajá. son los pensamientos que no siempre son verdad y esto hay que aprender a distinguirlo cualquier humano, no Carito porque tiene esta condición, no. Tenemos 60,000 pensamientos al día. ¿Qué hacemos con ellos? Eso es un estudio científico, eso no lo digo yo. Eso significa que hay algunos pensamientos que son verdad y otros que son mentira. Pues yo me creí todos los pensamientos de esa época, ¿sabes? Y no te creíste los que tenías que creer. Y no me creí, claro, y además eran más grandes porque como yo había pasado por un trauma, Claro. estar en ese hospital y todo lo que sucedió allí, además que sí, o sea, ya en el detalle te das cuenta que eso es un trauma, ¿verdad? Tenía muchos aspectos negativos en el que quedarme agarrada. Entonces yo no potenciaba lo positivo, sino que alimentaba lo negativo. Lo negativo, y así me quedaba encerradita por miedo a eso, a sufrir y a ser juzgada, sobre todo. Caro, cuando vos entraste al hospital en esa situación y vos te viste ahí, ¿vos qué pensaste? Dios mío, yo creo que este va a ser mi futuro. ¿Qué miedo es que yo me quede así? O sea, que vaya a tener que estar a cada rato en hospital. No, y ahí es donde voy a hablar sin tabú. Dale. Del miedo o quizás del riesgo de las hipomanías y de las manías, ¿ok? Para los que no saben, la hipomanía y la manía es un estado donde los pensamientos se van poniendo un poco irreales, ¿no? Entonces yo me sentía súper mujer porque no tenía que dormir nada. Wonder Woman. Tal cual, así. Mandaba no sé cuántos mails al día, creaba proyectos, estaba súper creativa, ¿ok? Entonces tú estás como en esta parte donde empiezas a desconectar de la realidad, ¿ok? Cuando tú desconectas de la realidad, te das cuenta que hay algo que no está bien, si eres consciente de eso. Pero es tan chiva a la vez, ¿verdad? Tan chiva, ese rush, que yo le llamo como de adrenalina, de energía, ese power, energy ¿verdad? Ahí, sí. Que tú, al contrario, no piensas, me voy a quedar así toda la vida. Tú estás diciéndote inconscientemente que chiva esto, ojalá no pare. Wow. La doctora Karina, cuando empieza a hacerme psicoeducación, ella me dice que le tiene más miedo a la hipomanía que a la depresión. Digo, doctora, ¿cómo? Si en la depresión uno se quiere suicidar y matar, ¿cómo le va a tener más miedo que en la hipomanía? No, en la hipomanía se cree Superwoman. Me dice, mi amor, lo que pasa es que la hipomanía y la manía tienen este efecto como la droga, como la gente que toma cocaína y se quiere quedar en ese ride porque está pasando de la super... Exacto.
El cerebro está con este rush y es cuando dices, y yo me acuerdo, o sea, te estoy hablando de algo que pasó, a mí mi hospitalización fue en el 2011, pasó hace mucho rato, y yo me acuerdo como si fuera ayer, Silvita, de decir, yo no quería que eso pasara, o sea, que parara, era demasiado chiva. Casi De hecho, como una cuando me rebelión. dan el coma no coma, este que estamos hablando, cuando me apagan médicamente como un CPU, es literalmente un apagar forzoso. Sí. O sea, es hecho a través de la medicina, no porque yo quiera. Te bajamos el interruptor. Exacto. ¡Ping! Ya está. Exacto. Y claro, cuando me lo subieron, que es cuando yo te decía, resucité el domingo, Ajá. fue así como, ¿dónde estoy? O sea, mi cerebro quería seguir estando en la fiesta en la que estaba. Pues yo vivía en modo fiesta, el volumen al máximo del tele, donde estaba mi cuarto privado en el hospital, o sea, ¿verdad? Wow. Y ahora no sé ni quién soy, la gente me mira como con lástima, o sea, aquí pasó algo grave, tengo cuidadores, tuvieron que llamar a un equipo de apoyo, no solo mi madre me puede cuidar, vinieron 2 tías mías de Venezuela a cuidarme, o sea, entonces Aquí, estás ahí como en un, ¿verdad? En ¿qué interín está rarísimo. pasando Exacto, acá? exacto. Es así como la película esta, el Hangover. Algo así, más o menos, ¿no? Tal cual, tal Bueno, cual. que tal no te cual. das cuenta, bueno, aquí qué pasó y empiezas Ajá. a hacer una recapitulación Exacto. de situaciones Ujú. y te quedas ahí en el limbo. Ujú, tal cual. Caro, y esa parte del acompañamiento que vos mencionás muchísimo, ¿qué le puedes decir a la gente con respecto al acompañamiento? No se puede solo. No se puede. Y si estás solo, Sí. no te sigas creyendo el cuento de que puedes solo. No te sigas creyendo el cuento, que era el que yo me contaba, de que eres una molestia, de que eres un estorbo, de que no vale la pena vivir. Porque eso forma parte de los pensamientos de un cerebro enfermo. Cuando ya conectas con quién eres tú de verdad, independientemente del diagnóstico, independientemente de la fase crisis, ¿verdad?, que estás pasando, vuelves a ser tú y dices, no sé, yo te lo confieso, Silvita, yo muchas veces con la época depresiva, yo decía, ojalá me muera. O sea, yo me metía en la cama a dormir y yo rezaba Para no despertar. para no despertar, porque esta era mi frase, yo no quiero ser un estorbo más para mis padres. Yo vivía en casa de mis padres en esos momentos. No quiero ser una carga para una ellos. carga más. Y de verdad, me acuerdo conscientemente de hacer esa oración. Y siempre cuando rezo, porque sí soy una mujer de fe, le digo a Dios como, menos mal que no me hiciste caso. Porque, o sea, ¡Qué dicha! ¡qué dicha! Exacto. Porque definitivamente después de ese momento de crisis, ¿verdad?, estoy aquí, ¿sabes? Muerta de risa contigo, con un propósito, con unas ganas de vivir que al revés, o sea, quisiera llegar a los 200 años. ¿Sí me explico? Sí, lo entiendo muy bien y también me pongo a pensar en muchas personas que no han tenido la suerte o el privilegio, como quiera llamarse, de que se han quedado ahí en esa desesperanza de la época depresiva y acaban. Sí. Esa parte, gracias a Dios, estás acá para podernos ayudar con ese testimonio tan importante, porque creérnosla con el tema del diagnóstico de una enfermedad, a mí me pasó también, Caro, siendo profesional. Sí. Y que Karina, la misma, tenemos en común una psiquiatra. Vean que todo es casualidad. ¿Viste? Que todo es casualidad. Cuando me decía, Silvita, es que vos sos depresiva. Lo que pasa es que la enmascaras muy bien, Ajá. porque vos sos sumamente funcional. Claro. Y usted pasa su vida, usted así, estoy deprimida, ok, pero siga trabajando, siga haciendo esto, porque no puedo parar. Y esto a vos te pasó también, vos También. enmascaraste, porque eso es muy agotador. Esa es la palabra, agotador. Yo enmascaré, desde muy jovencita, tomé este rol equivocado, porque este rol lo hacemos por las heridas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Este rol de ser la mediadora de todos y de todos. No, pues yo sé. La mediadora de mamá y papá, la mediadora entre las amigas, la mediadora entre los hermanos, yo soy la hija del medio. O sea, yo me creí el cuento de ser la mediadora. Entonces, como que cuando te crees ese cuento sin darte cuenta, cargas de responsabilidades que no te tocan ni te corresponden y empiezas a decirte cosas como, tengo que estar bien para que los demás estén bien. Si yo no estoy bien, los demás no van a estar bien. Entonces, esas son creencias que yo tenía grabadas en mi ser, que son primero
falsas, porque una persona no puede estar bien todo el tiempo. Exacto. Está bien no estar bien, lo que decíamos, y que hicieron que yo entonces me maquillara, yo siempre lo pienso como el maquillaje así de una máscara espectacular, y pusiera la máscara más bella, iba a ser la Carito siempre sonriente, siempre alegre, siempre compasiva con sus compañeros, siempre escuchando a los demás, no importaba que no la escucharan a ella. Entonces me di cuenta, y esto fue un rol que duré muchos años hasta que me certifiqué como coach, que como te dije, me sentí que me revolcó cuando estudié el coaching ontológico, que fue como, ok, todo lo estás haciendo para afuera, ¿y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? ¿Y quién? O sea, te estabas preocupando Siempre, por los Silvita, demás, siempre. pero te dejaste de último plano. Sí, totalmente. De último, así el último. Entonces eso fue mucho dolor y mucho, como decías tú, o sea, Cansado. muy cansado. Muy cansado. Muy cansado. Y además de eso, Caro, el tema de arrastrar como una culpa. Una culpa de que mis papás de repente están gastando en esto, de que mis papás están pendientes de mí, de que todas las personas están pendientes de mí. Y es que cuando no nos vemos hacia adentro, por eso yo ahora soy una, no sé, embajadora de dirigir la mirada hacia adentro, ¿no? De decir, espera, esto de verdad, la transformación de cada uno es de dentro hacia afuera, tesoro. Si no sabes quién eres, si no sabes lo que quieres, si no sabes lo que te gusta, te vas a distraer con tantas distractores que tenemos afuera. Y puedes pasar la vida así años de años. Y te juro que es agotador, si te lo puedo resumir. Y aparte, me encantaría decirte que solo es agotador y que nos vamos a las Bahamas y descansamos y se nos pasa. Pero mi reina, tú y yo sabemos que no es así. No es así. Entonces, es agotador para tu cuerpo, que te ha sostenido toda la vida. Claro. Que se enferma de estrés, como el mío. Yo tenía el cortisol por las nubes. Tenía contracturas musculares a cada rato, tenía bruxismo inconscientemente, imagínate, en la noche me destrocé los dientes de la tensión. O sea, habían 1000 señales, pero que yo no me estaba dando cuenta porque estaba fijándome en resolver, solucionar, ayudar. En los demás. En los demás. Hasta que dije, no basta, y estoy como en este caminito, porque siempre digo que es un caminito, y que todavía no me siento como, ay, sí, así la maestra zen. No, yo sigo siendo atolondrada, haciendo 1000 cosas, pero ahora con más conciencia, ¿sabes? ¿Y cuál fue ese punto de inflexión donde tú dijiste, ok, aquí yo voy a hacer ese cambio? Fue cuando me puse a estudiar coaching del ser. Qué interesante. Porque cuando yo llegué allí, yo dije, no, me pregunta la profesora, ¿cuál es su razón de estar hoy aquí? Y yo le digo, no, es que yo quiero ser una coach súper famosa, vamos, yo quiero coachar a los gente de Hollywood, a los presidentes de la República, a las Naciones Unidas. Yo siempre he sido soñadora, vamos, para arriba, ¿no? Ok, y entonces, vamos para arriba, para abajo, no, para arriba. Y entonces, de repente, viene mi otro compañero y da sus razones, y éramos un equipo pequeño esa vez. Y coge ella el micrófono, una señora con mucha experiencia, y dice, bueno, lamento informarles, jóvenes, que ninguno dijo algo muy importante. Independientemente del motivo, ustedes van a salir transformados. Y yo ocupo de ustedes apertura, porque los temas que vamos a ver los van a salpicar a todos. Ay, amiga, qué digo salpicar, o sea, aquello fue como un tsunami. Y como el coaching está siempre relacionado, tesoro, con el accionar, porque si no, no es coaching, es otra cosa, es terapia, un cafecito con una amiga, lo que sea. Entonces no me quedó de otra. Y venía yo acuerpada con mis profesores, con mi equipo, ¿sabes? Que dije, este es el momento del cambio. En el 2019, literal, me acuerdo hasta la fecha, fue un antes y un después. Wow, y eso fue hace poco, Caro. Sí. O sea, en 2019 recién pasó. O sea, tal cual, exacto. por eso te digo, o sea. Imagínate, o sea, han pasado años. Muchos años. O sea, que hablamos ¿verdad? Mucha vaina en tu vida, Tal literal. Tal cual. Y llegar hasta hace poco a tomar, o sea, a decidir, a ver, a entender muy bien esto. Literal. O sea, y esto yo lo digo, ¿y por qué me sorprende tanto? Porque mucha gente quiere soluciones rápido. No. O sea, y hablamos de dentro de los errores, ¿no? De encontrar la solución mágica, del chamán mágico que me haga un lavado cerebral y que me cambie el chip y me ponga otra cosa y ya se me olvidó. Caro, dentro de esos años, ¿cómo fueron las etiquetas? ¿Y cómo te afectaron a vos las etiquetas? Fuertes. Mira, hay etiquetas que me pusieron otros y otras que me puse yo.
La de otros, las que más me afectaron fue la bipolaridad. Eres bipolar y las que eso implica, eres loca o estás loca. Intensa, como quien no puede estar contigo porque eres demasiado intensa. Y otra que me puso una persona, y parece mentira, de mi familia fue foca, gorda. Y sus derivados, foca, gorda, vaca, mu, etc. Para mí, mi sensibilidad de Carito, eso tuvo muchísimo peso. Y me costó mucho trabajo. Esas sí las trabajé en terapia con psicólogas, independientemente de lo del coaching, yo también hacía procesos todavía. Y te digo algo, leía mucho. Si tú vas a mi casa, Silvita, todos mis libros son de superación personal, de heridas, de conocernos, de aceptarnos, de superarnos. Es un tema que me apasiona de toda la vida. Voy a tener que ir a revolcar esa biblioteca. Sí, bienvenida, porque además los presto, siempre hago como intercambios, así que feliz. Entonces, bueno, esos fueron unos, y creo que el que más me dolió que me puse yo fue la palabra perfección. Yo me creí que yo tenía que ser perfecta. Y eso implicó mucho agotamiento y mucho dolor de mi parte también, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui humilde, y eso sí lo reconozco como una virtud, y pedí ayuda a una psicóloga, a Isaura, y le dije, doctora, ¿por qué está usted aquí? Y me dijo, la primera cita, le dije, porque vengo a quitarme el traje de la perfección que llevo dentro. Y hice una terapia de perfeccionismo. Quitarse el traje de la perfección. Cuando hemos pasado crisis, cuando hemos enmascarado nuestras crisis, cuando ha pasado mucha agua debajo de ese puente, no es un trabajo fácil. Y es un masoquismo interno el ponerse un traje de perfección. Sí. Lo que voy a decir es que muchos hacemos eso, y muchas veces en todos los aspectos, porque en el traje de perfección de ser buena mamá, no puedo dejar de ser buena mamá, no puedo tal cosa, porque a veces pensamos solo en el profesional, no. Cualquier persona en todos los ámbitos se pone el traje de la perfección, y me voy a quedar con eso porque sé que vamos a hablar más de otros temas, y los tuyos precisamente, de esas etiquetas, quiero hablarlas después, Caro. Me parece. Con más tiempo, ¿qué te parece? Genial, yo feliz. Bueno, y prácticamente, qué rápido se nos van 25 minutos, 30 minutos, se van volando en esto. Sí. O sea, es increíble. Y es que así es, en Vivir Felizmente, estos temas son apasionantes en el sentido de que no por un tema de entertainment, porque no es un tema de entretenimiento, es un tema de que es impresionante y admirable ver cuando conocer a alguien como vos, con esa fuerza, con ese empuje, que también te sentiste mal, Caro, y también todavía te duele hablar de eso, pero aquí estás. Así es. Y yo me siento completamente enamorada de esta experiencia con vos, así que espero verte de nuevo, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, que por favor no se pierdan los próximos capítulos de Vivir Felizmente. Gracias, Silvita. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast fue presentado para ustedes por Saicus.